Y pues una vez más les doy la bienvenida a esta sesión del día de hoy, 8 de febrero de 2021, y vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar la presentación. También, bueno, permítanme ustedes apagar mi cámara. Y esto porque creo que la cámara es la que me está dando ahí algunos problemitas con la falla de la computadora y que se cierre de repente. Pero bueno, voy a mantener abierto el micrófono y cualquier duda, ya saben, pueden dirigirse en el chat o también pedir la palabra. Ok, bueno, a ver. Okay. Bueno, el día de hoy, pues bueno, vamos a abordar el tema de la farmacoterapia en el adulto mayor. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Pues sabemos que pues todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a tener necesidad de tomar algún medicamento para aliviar alguna enfermedad, para aliviar algún malestar, algún síntoma que tengamos allí que nos esté pues surgiendo a consecuencia de alguna situación en nuestra salud. Pero bueno, durante el encuadre de este curso hablábamos de que dentro de los temas que íbamos a describir había un grupo de personas que valía la pena detenernos un poquito más acerca de cómo manejar los medicamentos en ellos. Y esto es tanto en la población pediátrica como en la población adulto mayor. Son dos extremos de la vida, los dos tienen la característica de que en sus organismos hay funciones y estructuras que son muy diferentes a la de una persona que se encuentra en la edad media de su vida, en una persona adulta que se encuentra en la plenitud de todas sus funciones. Y precisamente esa diferencia en cuanto a sus capacidades, a sus funciones, son las que nos van a servir para tomar nosotros decisiones acerca de también el uso seguro de medicamentos. El día de hoy, pues bueno, si podemos hablar de algunos subtemas, pues bueno, nos vamos a enfocar a la prescripción farmacológica razonada, es decir, aquella que tiene un fundamento teórico, aquella que está basada en evidencias científicas, aquella que va dirigida precisamente a un tratamiento efectivo, pero también a un manejo seguro de los medicamentos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues también reconociendo algunas variables, algunas circunstancias que nos van a tomar un papel importante para que esto sea de esta manera. Uno de ellos, pues, es las interacciones farmacológicas. Quiero también hacer una pequeña precisión en esta sesión. Incluye los temas de las dos próximas sesiones, a la de hoy, la siguiente dentro del programa. Y la razón es para que, bueno, podamos tener todo este aspecto teórico para que nos va a servir para la práctica. Si en algún momento quedara por allí alguna necesidad de reforzar algún tema, bueno, ya buscaremos la manera de complementar la información, aunque bueno, voy a tratar de ser muy puntual para que no omitir nada que les sirva en su práctica. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a fijar el día de hoy? Bueno, primera, vamos a describir cuáles son estos cambios que suceden a nivel bioquímico, a nivel ultracelular y fisiológicos, es decir, aquellos que se relacionan al funcionamiento de nuestros órganos, a su estructura, y qué impacto tienen ellos acerca de la disposición de los medicamentos. Vamos a conocer cuáles son los medicamentos que representan un riesgo de reacciones adversas o de intoxicaciones o de uso no seguro en pacientes adultos mayores. Y también vamos a conocer de qué manera nosotros como cuidadores, como profesionales de la salud, vamos a tomar un rol dentro de esta asistencia en la farmacoterapia del adulto mayor. Y bueno, finalmente, pues cuáles son las interacciones farmacológicas que existen y cuáles son también aquellas que resultan más frecuentes en los pacientes adultos mayores. Ahora, vamos a comenzar diciendo pues que pues los seres humanos en diferentes etapas de nuestra historia nos hemos enfrentado a muchos factores, a muchas causas por las cuales nos conducen a
a enfermar y a morir eventualmente, ¿no? Más allá de la vejez, siempre van a haber causas no relacionadas a un proceso biológico, como por ejemplo los accidentes, las lesiones, enfermedades malignas como cáncer, enfermedades infecciosas como gastroenteritis, neumonías, enfermedades también degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, con complicaciones de cada una de ellas. Pero bueno, en quizá una etapa más antigua de la existencia del ser humano, la esperanza de vida era muy corta, ¿no? Porque pues estábamos expuestos a que si salíamos a cazar comida, buscando por ahí algún animal, a lo mejor ese mismo animal se encargaba de atacarnos y de matarnos, ¿no? Entonces a lo mejor una persona no aspiraba a vivir muchos años y a lo mejor pues también las condiciones en las cuales se preparaban los alimentos, se trataban enfermedades, lesiones tampoco eran las más apropiadas y la gente moría a complicación de estas, ¿no? Pero bueno, durante los últimos 200 años pues han habido diferentes tipos de descubrimientos, de avances en la ciencia, en la práctica sanitaria, y esto ha permitido que la esperanza de vida, que es la edad a la cual, promedio, a la cual un ser humano aspira a tener de acuerdo a su género, y que las razones por las cuales ha aumentado esta esperanza de vida, bueno, pues son en primer lugar por la introducción de algunas medidas sanitarias, como ustedes saben, desde el simple lavado de manos, el utilizar jabones antisépticos, el utilizar soluciones también antisépticas, el incluir procedimientos de asepsia, antisepsia durante procedimientos incluso quirúrgicos, el utilizar cubrebocas también para ese tipo de procedimientos, el utilizar uniformes clínicos y cambiarlos cada vez que se hace algún procedimiento. Pero también han habido otras variables, como por ejemplo mejorar la calidad de nuestra nutrición. O sea, conforme se han descubierto, se han hecho desarrollos tecnológicos, pues ahora podemos conocer el valor nutrimental de ciertos grupos de alimentos, cuáles sí nos resultan apropiados consumir, cuáles no, y también el descubrimiento y desarrollo de antibióticos. Esto fue un parteaguas, ¿no? en las ciencias de la salud, porque les decía, ¿no? Anteriormente incluso los procedimientos quirúrgicos que históricamente surgieron no dentro de la medicina, sino como una práctica un poquito más artesanal, pues no incluían las medidas higiénicas para llevar a cabo estos procedimientos, y la consecuencia pues era que pues habían infecciones y un procedimiento que a lo mejor no representaba ninguna riesgo real para la salud de esa persona, pues se complicaba con infecciones que provocaban sepsis, que provocaban situaciones allí ya muy complicadas, y pues bueno, cobraban la vida de las personas. Entonces, cuando se descubrieron los antibióticos, pues todas las bacterias que pudieran causar alguna infección resultaron ser muy sensibles, entonces se redujo muchísimo la tasa de mortalidad asociada a las infecciones. Pero bueno, también ha habido un desarrollo de la medicina preventiva. Esto es cuando se diseñan estrategias para poder minimizar los riesgos de adquirir ciertas enfermedades o de presentar ciertas condiciones médicas relacionadas a estilos de vida. Entonces, ya sabemos ahora que desde el nacimiento hay vigilancia del niño sano, hay vigilancia hay control prenatal, hay control de enfermedades crónico-degenerativas para prevenir ya a nivel secundario complicaciones de tipo cardiovascular. Hay salud femenina para detectar tempranamente cáncer de mama, cáncer uterino, etcétera, ¿no? Pero esto se ha ido precisamente también de la mano con los avances tecnológicos en procedimientos diagnósticos, en técnicas diagnósticas y también incluso en tratamientos, ¿no? Ya muy innovadores, que nos han permitido tratar enfermedades que en su momento resultaban incurables, que resultaban tal vez difíciles de manejar y que eventualmente pues a la persona la conducían a reducir su esperanza de vida o a morir eventualmente, ¿no? Ahora ya existen, por ejemplo, ustedes recordarán que en la década de los 80s, cuando se originó y se volvió una epidemia y una pandemia
la transmisión de VIH y la complicación que conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, las personas que enfermaban de esto, pues lamentablemente en cuestión de algunos años morían irremediablemente por infecciones oportunistas causadas por hongos, por virus, por bacterias y otro tipo de cánceres también que se desarrollaban a consecuencia de ese estado de inmunosupresión total, ¿no? Pero ahora ya con el advenimiento de medicamentos antirretrovirales muy efectivos, dobles tratamientos, triple tratamiento, etcétera, los pacientes tienen una mejor sobrevida y ahora ya hablamos de que un enfermo con VIH o que tenga SIDA, pues se vuelve una enfermedad crónica en la cual pues el paciente ya no muere de esta, sino que puede tener una esperanza de vida mucho mayor, siempre y cuando, bueno, pues tenga una adherencia a su tratamiento. Ahora, todo esto nos ha llevado a que alcancemos una edad mayor. Ahora hay personas que llegan a tener más de 90 años de edad, incluso hay algunos también casos que superan los 100 años de edad y podemos ver que algunos de ellos pueden tener condiciones de salud pues relativamente aceptables, decentes, pero la realidad, al menos en nuestro medio, en un país que nos encontramos en desarrollo económico, tecnológico, etcétera, pues todavía esto no se ha alcanzado completamente, ¿no? Y ahora vemos que hay personas adultas mayores, pero que tienen diferentes tipos de problemas. ¿Cuáles? Pues bueno, nos encontramos con enfermedades que ocurren o afectan el sistema nervioso central, como algún tipo de demencia, como Alzheimer, enfermedades de Parkinson. Nos encontramos también con delirios, con estados de ansiedad, con depresión, con algún tipo de otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y todo esto, pues, suma para que también con los problemas de movilidad propios de la edad, porque pues ustedes saben que todos los abuelitos pues ya son un poquito más lentos para caminar, para reaccionar, se duermen fácilmente, ya no tienen la misma fuerza para cargar algunas cosas, para resistir el esfuerzo físico. ¿Y esto por qué? Pues porque, bueno, pues su cuerpo, sus tejidos, pues también van degenerando, ¿no? Y uno de estos principales cambios que ocurre, pues tiene que ver con la disminución del tejido muscular, ¿no? Lo que se conoce como sarcopenia, pues no es más que la atrofia o la pérdida de tejido muscular que obviamente va a reducir, en primer lugar, pues su volumen corporal, su estructura anatómica, pero también, pues bueno, desde luego que pues todo el trabajo físico que puede llevar a cabo el tejido muscular. Además de todo ello, pues bueno, nos encontramos con que hay multimorbilidad o diferentes condiciones de enfermedad que aquejan a este tipo de personas, ¿no? Vemos que los abuelitos, pues bueno, ya tienen diabetes mellitus, tienen hipertensión arterial, tienen dislipidemias, tienen a lo mejor ya alguna rasgos de algún tipo de demencia como Alzheimer, Parkinson. Puede ser que también tengan problemas gastrointestinales como pues, su gastritis, colon irritable, que a lo mejor tengan algún tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer prostático, y bueno, hay un sinnúmero de condiciones que ocurren en ellos y que, bueno, muchas de esas enfermedades también ya son crónicas, más aparte aquellas que se presentan de manera aguda, se suman para que todas estas enfermedades pues compliquen un poquito su estado de salud, su integridad, su fortaleza, pero también pues que cuando se requiera tratar, pues llevemos a la búsqueda de diferentes medicamentos. Y es precisamente el tema central de esta presentación, ¿no? Que nos encontramos también con problemas en esta medicación. ¿Como de qué tipo? Bueno, pues uno es la polifarmacia. Y la polifarmacia pues no es otra cosa más que el consumo concomitante de manera simultánea de diferentes medicamentos, ¿no? Y la consecuencia de esta polifarmacia pues es que estamos expuestos a que ocurran diferentes reacciones como interacciones farmacológicas. Más adelante vamos a ver de cuáles se tratan,
Pero sabemos que el resultado de estas interacciones farmacológicas nos puede llevar, a tener fallas terapéuticas, es decir, no alcanzar el objetivo por el que estamos administrando sus medicamentos, pero también nos puede llevar a la presencia de reacciones adversas a medicamentos. Y bueno, ese es precisamente otro de los temas que nos interesan, porque pues saben ustedes que cada medicamento, por muy común que sea, por muy frecuente que lo consumamos, por muy baja que sea la dosis que lleguemos a tomar, bajo ciertas circunstancias podrían desencadenarnos diferentes reacciones adversas, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos todo esto, pues bueno, nos interesa de alguna manera como profesionales de la salud intervenir para que no tengan algún tipo de complicación. Ahora, ¿cuáles son estos cambios? Precisamente de los que hablábamos en los objetivos. Suceden diferentes cambios propios con la edad. Y no son solamente estos. Saben ustedes también pues, que a mayor edad llega a haber, por ejemplo, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, y como lo vimos también en la primera parte de este curso, pues estos órganos se encargan precisamente del metabolismo, de la excreción de medicamentos, y cuando ya tenemos algún tipo de enfermedad, pues bueno, hay necesidad de hacer ajustes a la dosis o se contraindican algunos medicamentos. Respecto a los cambios que son propios de la edad y que sí o sí van a suceder en todo ser humano, pues son estos que resumimos en estas siguientes diapositivas. Primero, ahí ya recordaremos rápidamente que hay la farmacología clínica, la farmacología humana, tiene diferentes áreas de estudio. Una de ellas es la farmacocinética, otra es la farmacodinamia. La farmacocinética, pues, es la disposición de los medicamentos, o sea, qué le hacemos nosotros al medicamento una vez que lo recibimos. Y la farmacodinamia es qué es lo que provoca el medicamento cuando entra en nuestro cuerpo y se une a receptores y provoca alguna respuesta farmacológica. Entonces, vamos a enfocarnos en primer lugar a los cambios farmacocinéticos en esta población adulta. Primero, bueno, en la parte de la absorción, nosotros podemos observar diferentes tipos de cambios. Uno es, por ejemplo, que el pH gástrico aumenta, es decir, ustedes saben que el pH, que es el potencial de hidrógeno, entre menor sea este valor de pH, si sabemos que el 7 es el valor neutro, todo lo que se encuentre por debajo de 7 es un estado ácido, y lo que se encuentre por arriba de 7 es un estado alcalino. Entonces, el medio normal del estómago pues es un pH ácido por la secreción de las células parietales en la mucosa del intestino, que van a producir ácido clorhídrico, y de esta manera pues bueno, es que se reduce ese pH y esa acidez provoca comienza el proceso de digestión de los alimentos. Pero resulta que en las personas adultos mayores este pH comienza a aumentar, es decir, que tiende a ser más alcalino, y esto va a provocar que los medicamentos, porque hay algunos medicamentos que de acuerdo a sus propiedades físico-químicas requieren que estar en un medio ácido para facilitar su absorción, bueno, pues que en esas condiciones no se pueda llevar a cabo, y por lo tanto pues la absorción va a ser muy errática, muy escasa o prácticamente nula, ¿no? Pero bueno, este pH se reduce, aumenta, no únicamente a expensas de los cambios propios de la edad, sino también resultado de de los propios medicamentos que llegan a tomar los pacientes. ¿Por qué? Porque a esa edad pues ya toman a lo mejor antiácidos, toman medicamentos antisecretores como antihistamínicos H2, como la ranitidina, o toman también inhibidores de bombas de la bomba de protones, como son el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que todos ellos van a reducir precisamente la producción de ácido clorhídrico en las células parietales. Entonces, todo ello en conjunto pues hace que el medio gástrico tienda a la alcalinidad. Ahora, pues les decía yo que si hay una reducción en la masa celular general, pues se observa también en la mucosa gástrica intestinal. Comienza a haber una atrofia en esta mucosa, y ustedes saben que a nivel del estómago, pues esta mucosa también es la que produce el moco, que protege el tejido gástrico, el tejido del estómago, el interior del estómago, y de esta manera pues se impide, ¿no?,
la agresión que puede provocar el mismo ácido o la presencia de otras sustancias externas como los medicamentos sobre la mucosa del estómago. Y a nivel intestinal, pues ustedes saben que la mucosa tiene una característica muy particular, que es que tiene diferentes pliegues así a nivel microscópico. Hay una serie de dobleces y toda la superficie del intestino pues está revestida de un tipo de células, de un tipo de epitelio que tiene vellosidades, que tiene unos unas extensiones de las células que son las que van a absorber todos los alimentos, el agua, todos los nutrientes, todas las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo. Y entonces, si hay una atrofia, si hay una disminución de esta superficie de absorción, pues bueno, nos vamos a encontrar precisamente con una reducción eh, de la capacidad de absorción. Y bueno, por otro lado también pues el tránsito intestinal se reduce, es decir, los pacientes ya de por sí también en esas edades se quejan de que tienen estreñimientos crónicos. Permítame un momentito. Gracias, perdón. Y entonces con todo esto, pues bueno, también todo el contenido intestinal permanece más tiempo allí, permanece más tiempo allí en la luz intestinal, y esto favorece que algunos o otros medicamentos se puedan absorber durante mayor tiempo. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado tenemos factores que reducen la absorción por ejemplo, aquí por la pérdida de la superficie intestinal, pero por el otro lado también se favorece la absorción de algunos cuando permanecen el contenido intestinal más tiempo del aceptable, ¿no? En cuanto al mecanismo o al proceso de la distribución de, de, de los medicamentos en nuestro cuerpo, bueno, un primer cambio sí que es muy, muy evidente, que es importante que ustedes que lo sepan, es que hay un incremento en la grasa corporal. Y hay una disminución también del agua corporal total. Hablábamos hace un momento de que se reduce el tejido muscular, pero al mismo tiempo que se reduce este tejido muscular, el tejido graso comienza a aumentar y a predominar. Y todos estos cambios, junto con la disminución del agua corporal total, pues favorecen que medicamentos que son, por ejemplo, hidrosolubles, es decir, que se van a distribuir fácilmente a través de los líquidos corporales utilizando como vehículo el agua, pues que bueno, su volumen de distribución aparente se venga a reducir. Y por otro lado, los medicamentos que son liposolubles, es decir, los que fácilmente se pueden distribuir en el tejido graso dentro de nuestro cuerpo, y al haber más tejido graso, pues esa distribución para estos medicamentos va a ser muy fácil y va a ser muy, muy amplia, ¿no? Entonces, eso en una persona más joven que tiene una proporción de grasa, de músculo y de agua diferente a un adulto mayor, pues bueno, no representaría ningún problema, pero aquí sí, ya comenzamos a ver cómo la disposición de medicamentos sucede de diferente manera. Ahora, respecto a ya bueno, hablamos de los medicamentos liposolubles e hidrosolubles, y también hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que el sistema nervioso central, que estamos hablando del encéfalo, el cerebro, médula espinal, etcétera, están envueltos dentro de unas membranas que se llaman meninges, y estas membranas separan anatómicamente y funcionalmente al sistema nervioso central de todo el resto del cuerpo, de tal manera que pues muchos medicamentos no fácilmente atraviesan la barrera hematoencefálica, y de esta manera pues bueno, se reduce precisamente la agresión que pudiera haber a todo nuestro sistema que controla todas nuestras funciones. Pero a esta edad pues bueno, ya todo se va
deteriorando, entonces esta barrera hematoencefálica ya es más permeable y permite el paso más fácil de algunas sustancias que van a provocar también respuestas adversas a nivel del sistema nervioso central. Acerca del metabolismo, bueno, ahí ustedes recordarán que hablábamos en alguna ocasión que a nivel hepático hay una familia de enzimas hepáticas que se encargan de metabolizar los medicamentos, que son el famoso llamado citocromo P450. Y cada una de estas enzimas tienen diferentes nombres, ¿no? CYP3A4, CYP12A9, CYP12A19, CYP2, etcétera, ¿no? Y todas ellas se van a encargar de metabolizar diferentes clases de medicamentos. La gran mayoría son metabolizadas por una enzima que se conoce como CYP3A4, metaboliza cerca del 50% de los medicamentos, es la que tiene mayor actividad. Pero también existe otro tipo de metabolismo hepático que se llama de segunda fase, y esto es alguna forma en la que el hígado favorece que estas moléculas de los medicamentos se unan a algunas otras moléculas y le van a dar características químicas completamente distintas y van a inhibirlas, van a impedir que se puedan mantener activas farmacológicamente hablando, pero también van a favorecer que se puedan eliminar ya a través de las diferentes vías de excreción, como por ejemplo el riñón, ¿no? Y estas formas de metabolismo que se conocen como glucuronidación, sulfateación, hidrólisis, etcétera, permanecen intactas en una persona adulta mayor, pero aquel metabolismo enzimático por las enzimas del citocromo P450, esas sí se van a comenzar a ver reducidas o alteradas y desde luego que entonces va a haber un impacto sobre la manera en la que el medicamento se biotransforma en nuestro cuerpo. Entonces, además de todo, pues bueno, también el flujo hepático, se disminuye el flujo sanguíneo que circula a través del tejido hepático y de esta manera pues también se reduce la depuración hepática, es decir, cuando la sangre pasa a través del hígado, funciona como una especie de filtro y allí comienza a retener las moléculas que el hígado se va a encargar de depurar, de excretar, pero al haber un menor flujo sanguíneo, pues obviamente la tasa de depuración pues se ve reducida. Acerca de la excreción de estos medicamentos, pues bueno, ustedes saben que el principal órgano que nos va a provocar una eliminación de fármacos por esta vía, pues es el riñón. Pues, ¿qué sucede? Bueno, a nivel renal disminuye su masa celular, es decir, se reduce el tejido renal. Ustedes saben que del riñón la unidad anatómica y funcional es la nefrona y es precisamente esa estructura la que comienza a reducirse y de esta manera pues su capacidad también de depuración del riñón pues llega a ser menor. Y bueno, también al igual que el hígado, pues en el riñón también se reduce el flujo sanguíneo y de esta manera, pues bueno, se reduce la depuración de medicamentos por esta vía. Ahora, ustedes saben que también una forma de medir la función renal, pues consiste de un parámetro fisiológico que se llama la tasa de filtración glomerular. En esta tasa de filtración glomerular, pues es un índice que calculado que nos indica en porcentaje, bueno, aquí perdón, no en porcentaje, nos indica en cuestión de mililitros por minuto, cuánta sangre se puede filtrar y depurar de algún tipo de sustancia. Entonces, vean ustedes que a partir de que nosotros llegamos a los 20 años de edad, comienza a haber una reducción de aproximadamente un 0.5% anual de esta tasa de filtración glomerular. Y esto estamos hablando de que es algo que ocurre de manera natural. Entonces, si, bueno, ya llegamos a esa edad adulta y nos encontramos con que los pacientes pueden tener enfermedades hepáticas o renales, pues imagínense todavía
el porcentaje de disminución de esta función renal. Y bueno, de esta forma, los medicamentos que se ven afectados pues son aquellos que son hidrosolubles, es decir, aquellos que se pueden distribuir fácilmente a través del agua y que se eliminan precisamente a través del riñón, porque es finalmente el órgano donde se concentra la orina, pero pues con un alto contenido de agua, ¿no? ¿Cuáles son estos medicamentos? Bueno, desde luego que son muchos más que los que estamos aquí, pero estos son unos ejemplos, como los diuréticos, como los antiinflamatorios no esteroideos y también, por ejemplo, el caso de la digoxina. Pónganle mucha atención a la digoxina porque les digo que en su práctica ustedes van a tratar un caso acerca de este medicamento. Ahora, decíamos también que hay unos cambios acerca precisamente de la función que ocurre respecto a los fármacos, y estos son, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? Sucede una alteración en el funcionamiento de los vasoreceptores. ¿Qué son los vasoreceptores? Bueno, no son otra cosa más que una especie de sensores que tenemos en diferentes sitios anatómicos en nuestro cuerpo, pero que tienen la función principal de detectar la presión sanguínea que existe, y de esta manera se regula la misma presión arterial, es decir, si detecta que está alta, pues el cuerpo comienza a hacer algo como excretar sodio, como excretar agua, y de esta manera se reduce la presión arterial. Si la presión está baja, bueno, pues se reduce la excreción urinaria de sal, de agua, y se redistribuyen líquidos y aumenta el volumen sanguíneo, y eso nos permite también mantener nuestra presión arterial. Hay una disminución en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, es decir, no hay una forma consistente de poder controlar el flujo de sangre que sucede a nivel cerebral, y esto pues nos lleva a tener un deterioro neurológico, es decir, no tenemos ya nuestras funciones cerebrales completamente competentes, y tenemos ahí diferentes alteraciones. Todo esto, bueno, en consecuencia, y también se suma pues con alteraciones relacionadas pues a la sarcopenia, ¿no? Y entonces todo nuestro sistema musculoesquelético ya no es capaz tampoco de tener la fortaleza de mantener nuestro cuerpo balanceado y una correcta postura, y junto pues con que no mantenemos nuestra presión arterial, con que tenemos nuestro flujo sanguíneo disminuido, pues tenemos ya por sí mismas unas condiciones que nos van a desfavorecer, y si hay medicamentos que nos van a provocar mareos, que nos van a provocar disminución de la presión arterial, que nos van a provocar también quizá algún tipo de afección en el oído medio, etc., en el oído interno, pues nos van a provocar desbalances y pérdidas del equilibrio, con las consecuentes caídas y riesgos de fracturas, y etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer cuáles son estos cambios también fisiológicos. Y bueno, finalmente esto sí ya es más propio del aspecto farmacológico. También hay una alteración en la sensibilidad de los receptores. Ustedes saben que todos los mecanismos para que puedan actuar tienen que unirse a un receptor, tienen que unirse a un sitio a nivel celular, por ejemplo, para que a partir de esa unión se comienza un proceso celular para formar una proteína, para abrir o cerrar ciertos canales iónicos, etcétera, y todo esto, bueno, en consecuencia, pues tiene un cambio en unas funciones celulares, tisulares, orgánicas y, por supuesto, de sistemas. Entonces, la sensibilidad en esos receptores puede estar aumentada o puede estar disminuida. Por ejemplo, hay en los pacientes adultos mayores hay una respuesta muy exagerada a algunos medicamentos, por ejemplo, como en el caso de la warfarina, pero también nos encontramos a
algunos, algunos otros casos, como por ejemplo una disminución de las neuronas colinérgicas. Ustedes recuerdan que hay ciertos tipos de neurotransmisores que son la acetilcolina, uno de ellos. Precisamente esa acetilcolina a nivel de la unión de una sinapsis, es decir, donde una neurona se une a un tejido efector. Esta disminución de este tipo de actividad celular nos conduce a que los medicamentos que tienen una actividad anticolinérgica, es decir, que disminuyen la actividad de la acetilcolina, pues sumado a que tenemos una disminución de las células que producen acetilcolina, van a conducir a estados, por ejemplo, como pérdida de la memoria, como un estado de confusión o estados de otro tipo de deterioro neurológico, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Llegamos a la parte de la polifarmacia. Ahora, qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos interesa saber de allí? Bueno, la polifarmacia, pues no es otra cosa más que lo decíamos al comienzo de nuestra sesión, que es el consumo simultáneo, concomitante que sucede en un tiempo muy cercano entre un medicamento y el otro en una misma persona, que pueden tener cada uno de estos medicamentos diferentes indicaciones, diferentes esquemas de dosificaciones, diferentes vías de administración, diferentes todo lo que ya sabemos, pero que finalmente coinciden en la persona, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo relevante de esta polifarmacia? Pues primero, que se ha observado que tiene una asociación positiva para aumentar la mortalidad en pacientes adultos mayores, ¿no? Independientemente del tipo de medicamento, independientemente del tipo de interacción, independientemente de la patología de fondo, se observa una mayor mortalidad de pacientes adultos mayores cuando se encuentran en un estado de polifarmacia. Y nos podemos también encontrar con que, como lo habíamos mencionado, incrementa el riesgo de tener interacciones de tipo farmacológico. Y esto es cuando decíamos, pues cada medicamento tiene diferentes mecanismos de acción, diferentes características farmacocinéticas, pero es la presencia de uno y otro la que nos va a aumentar la frecuencia de tener algún tipo de interacción. Acerca de los medicamentos que se encuentren tomando, resulta que hay algunos que sí tienen toda la justificación, toda la razón de ser prescritos, pero cuando ya uno comienza a evaluar cada uno de ellos, nos damos cuenta que a veces ya hay algunos que no son necesarios, hay a lo mejor algunos que fueron prescritos solamente para tratar algún síntoma que debió ser pasajero, pero que por la falta quizá de comunicación entre el médico y el paciente se tuvo un descuido, un abandono del seguimiento, y esos medicamentos los pacientes los siguen tomando aun cuando ya no tengan ninguna razón de continuarlos. Y bueno, también ya habíamos mencionado que bueno, el tener diferentes medicamentos simultáneos pues aumenta el riesgo de tener reacciones adversas a cada uno de ellos, ¿no? Pero, y también, por otro lado, ustedes saben, ¿no?, que muchos pacientes no les gusta tomar medicamentos, no quieren
estar continuamente medicándose, aún cuando se trata de tabletas, no lo hacen porque les resulta tedioso, les resulta molesto, les resulta que ocupa tiempo, que no fácilmente lo recuerdan, y todo eso nos conduce a que no tengan no tengan la misma adherencia a este medicamento, a los tratamientos, y pues terminan por abandonarlos, y eso también pues nos lleva a fallas en el tratamiento, ¿no? Ahora, hay un fenómeno que se llama o se conoce como la prescripción en cascada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, también lo importante de esto es que es un origen de la polifarmacia, pero también se origina a partir de la polifarmacia, pero también provoca mayor polifarmacia. ¿Y esto qué es? Pues que con cada visita que tiene el paciente con un servicio de salud, cada acercamiento que hay y pues lleva un nuevo síntoma, un nuevo tipo de enfermedad, pues se va agregando uno o dos medicamentos y vuelve a ir a otro servicio de salud y manifiesta otro tipo de síntomas y se agrega uno y otro. Pero resulta que del tratamiento que ya tenía de manera inicial, dice, ahora, ¿qué cree? Que desde que empecé a tomarme el naproxeno para calmar el dolor de mi rodilla, ahora ya me duele la boca del estómago. Y entonces el médico le receta un antiácido y le receta ranitidina y a lo mejor le da hasta omeprazol. Entonces ya tiene 3 tratamientos nuevos y que sucedieron como resultado de las reacciones secundarias asociadas a otros medicamentos y que, bueno, se van allí agregando a la lista de medicamentos, ¿no? Ahora, tenemos un listado, una guía de diferentes medicamentos que son de alto riesgo para pacientes adultos mayores y por lo tanto pues necesitamos conocer cuáles son ellos y cuál es la importancia de saberlo, ¿no? Hay diferentes tipos de guías. Aquí en México tenemos unas guías de práctica clínica que también se las voy a compartir en Blackboard. En ellas ustedes van a poder conocer todo lo que estamos hablando el día de hoy y el listado de algunos medicamentos y cuál es la evidencia científica de cada una de estas guías que se establecen allí. Pero también hay unas que se utilizan de manera universal, ¿no? O que pretenden ser una guía global para atender este tipo de situaciones. Uno de ellos se llaman criterios de Beers, que vienen de muchos libros de farmacología, farmacoterapia, pero también están estos que se conocen como criterios Stop-Start. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que eso es un tipo de sistema que nos permite identificar medicamentos que son de alto riesgo para este tipo de pacientes y que los divide en medicamentos que son por aparatos y por sistemas y que cada uno de ellos tiene a lo mejor por la clase farmacológica pues diferentes propiedades que van a provocar algún tipo de reacción adversa inesperada. Pero también en esta misma guía nos dice cuáles son las clases de medicamentos que sí pueden ser útiles y sí pueden ser recomendables por la seguridad que representaría utilizarlas en adultos mayores, ¿no? Vamos a ver ahorita este documento. Y bueno, aquí vienen los nombres en inglés de estos acrónimos, Stop, Start. Stop, la primera parte, pues es precisamente una herramienta de escrutinio en la que nosotros vamos a poder identificar a las prescripciones de medicamentos que resultan potencialmente inapropiados en personas adultas mayores, ¿no? Y cuando decimos inapropiados, pues nos referimos precisamente al potencial de causar reacciones adversas o de toxicidad, ¿no? Y la etapa de START, pues se refiere a aquella parte de este instrumento que le indica a los médicos cuáles son los medios, los mecanismos y los medicamentos que sí pueden ser correctos para hacer uso en pacientes de esta edad, ¿no? Entonces, permítame compartir en pantalla este documento. A ver. Ok. Sí lo pueden ver, ¿verdad?
Sí, profe. Esto es una traducción, una adaptación al español de este documento que vimos, Start, Stop, Start, y vemos que está publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología. Y bueno, aquí comienzan pues explicando todo el fundamento, ¿no? La justificación de tener este tipo de herramientas. Aquí mencionan, por ejemplo, lo que les llamaba los criterios de Beers, que son un instrumento también que se originó para describir este listado de medicamentos que no son seguros. Y pues también ellos dicen aquí en este artículo, bueno, miren, pues estos criterios de Beers sí han sido útiles, pero les hace falta agregar cierto tipo de consideraciones. Entonces, a partir de ello es que diseñan este documento, ¿no? Y ya nos indican aquí, pues bueno, lo que llaman criterios Stop-Start y cuáles son todos los criterios que permitieron llevar a este razonamiento. Ahora, vean ustedes que se presenta a manera de tabla y comienza aquí diciendo tabla 2, criterios Stop, y que dice herramienta para la detección de prescripciones potencialmente inapropiadas en pacientes mayores. Las siguientes prescripciones de medicamentos son potencialmente inapropiadas en personas de 65 o más años. Y vemos en los diferentes incisos que sirven al mismo tiempo como categorías, como son divididos por sistemas corporales, ¿no? Tenemos en el inciso A, sistema cardiovascular, en el inciso B, sistema nervioso central y psicofármacos, inciso C, sistema gastrointestinal, el D, sistema respiratorio, continuamos con sistema musculoesquelético, urogenital, endocrino, y llegamos a una sección H también que dice fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse. Recordarán ustedes que en esta diapositiva donde hablábamos de los cambios farmacodinámicos y que hablábamos de los vasoreceptores que nos impiden tener una presión arterial adecuada y junto con también trastornos en nuestro balance, trastornos en nuestro equilibrio, con la sarcopenia y con la presencia de algunos medicamentos, se va a aumentar el riesgo de tener caídas, de tener este tipo de accidentes. Bueno, también hay una clase, una categoría que incluya medicamentos que van a asociarse con este mayor riesgo de tener caídas, ¿no? Analgésicos y clases de medicamentos también que son duplicados. Entonces, miren, vamos a ver algunos ejemplos solamente para que comprendan cómo es el razonamiento de este sistema. Y vean ustedes, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, la digoxina dice que en el punto 1 dice, cuando se administra dosis superiores a 125 microgramos por día, digoxina, una de las formas en las que se presenta es desde 0.125 microgramos o miligramos, perdón, 0.125 miligramos, que equivalen a 125 microgramos por día. Cuando tenemos una administración a una dosis superior a esta, y en presencia de insuficiencia renal, estamos diciendo que una persona adulta mayor llega a tener hasta una disminución del 50% de su función renal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, pues que hay un aumento del riesgo de intoxicación por digoxina. Y ese es el tema que les digo, revísenlo, estudienlo en los documentos que les voy a enviar, porque el próximo jueves vamos a hablar acerca de esto. Y nos describen otro tipo de medicamentos que conforme los vamos viendo, ustedes van a decir, ah, caray, sí es cierto, ¿no? A lo mejor dentro de la misma familia, con nuestros abuelos, a lo mejor hemos visto que utilizan este tipo de medicamentos o en la práctica, ¿no? Algunos pacientes vemos que los incluyen en su esquema de manejo, ¿no? Diuréticos de ASA para edemas maleolares aislados. Es decir, ustedes saben que hay pacientes que por enfermedades renales, por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades hepáticas comienzan a tener un poco de edema y se prescriben diuréticos precisamente para reducir o remover ese líquido que está ahí acumulado. Pero, dice aquí, por ejemplo, cuando se prescriben diuréticos de ASA para edemas que solamente están localizados a nivel de los tobillos, de manera aislada y no hay en otros sitios corporales, y no tenemos datos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, dice aquí, no existe una evidencia de que sea eficaz el uso de diuréticos en estos casos. Y dice una alternativa, bueno, en lugar de dar estos diuréticos, podrías utilizar medias compresivas para como un manejo más apropiado de este tipo de edema, ¿no? Entonces, unas medias compresivas, pues desde luego que no son, no van a ser
un medicamento y por lo tanto no van a tener ninguna interacción de este tipo, ¿no? Ahora, vemos también diuréticos de ASA como monoterapia de primera línea en hipertensión, es decir, para tratar una hipertensión arterial tenemos múltiples clases de medicamentos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, nos encontramos con antagonistas de canales de calcio, con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, nos encontramos con diuréticos tiacídicos, diuréticos de ASA, y etcétera, ¿no? Pero aquí dice que en los pacientes adultos mayores, como para iniciar hipertensión arterial con diuréticos de ASA, dice, pues tampoco no es lo más apropiado. Dice aquí, existen alternativas que pueden resultar más seguras y efectivas, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como la prescripción razonada, es decir, que tú vas a ser congruente con todo el contexto clínico de tu paciente, pero también vas a basar tu tratamiento sobre todas las evidencias científicas disponibles para que ofrezcas el mayor beneficio, ¿no? Ahora, hay otro tipo de medicamentos, miren, por ejemplo, el 5, bloqueadores beta no cardioselectivos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues hay bloqueadores beta, son, por ejemplo, medicamentos como propranolol, metoprolol, que son medicamentos antihipertensivos, pero que están contraindicados en ciertos casos, como en pacientes asmáticos, como pacientes con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque resulta que esos mismos receptores pueden estar presentes en el tejido bronquial, pero a ese nivel la respuesta que ocurre con la presencia de estos bloqueadores beta es que ocurra un broncoespasmo, es decir, los bronquios se cierran, se obstruyen y esto pues, obviamente pues, comienza a provocar problemas respiratorios a este tipo de pacientes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el número 9, nos encontramos algo muy común, ¿no? El uso de aspirina. Vemos aquí la combinación de ácido acetil salicílico y warfarina, es decir, un anticoagulante como lo es la warfarina con un medicamento como el ácido acetil salicílico, que entre todas sus propiedades farmacológicas también tiene la capacidad de funcionar como un anticoagulante de efecto leve, porque inhibe la agregación plaquetaria. Y si nosotros lo administramos sin que al mismo tiempo agreguemos un antagonista H2 como lo son la ranitidina, o sea, antagonistas H2 se refiere a los receptores de la histamina 2, que son los que reducen la producción de ácido también en el estómago. Si nosotros administramos esta combinación de warfarina y aspirina sin, por ejemplo, ranitidina, o un medicamento inhibidor de la bomba de protones como lo son omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etcétera, pues vamos a conducir a un riesgo elevado de una hemorragia digestiva en un paciente que a lo mejor no tenía ningún antecedente de este tipo de enfermedad. Entonces, vean cómo poco a poco vamos conociendo, ¿no? el riesgo que cada medicamento, la aspirina, que es común y que cualquiera la prescribe, cualquiera la da y que creemos que no tiene mayor problema, bueno, cuando damos a un paciente, corremos ya con diferentes tipos de riesgo, ¿no? Y miren, por ejemplo, en una situación un poquito más leve, dice aquí el 11, ácido acetil salicílico con antecedente de enfermedad ulcerosa péptica, lo mismo, ¿no? Sin antagonista H2 o sin inhibidor de bomba de protones, aumenta el riesgo de hemorragia. Es decir, aquí no hay un segundo anticoagulante, pero el solo hecho de que la aspirina tenga ese efecto, y si nosotros no controlamos la hipersecreción de ácido a nivel estomacal, pues vamos a seguir aumentando un riesgo de hemorragia, porque esas úlceras pues, se van a perforar y van a sangrar, ¿no? Y de esa manera, pues, vemos en cada una de estas categorías cómo comienzan a asociarse diferentes situaciones. Miren, vamos a ver aquí la categoría H, que dice que fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse, ¿no? Aquellos que ya han tenido una caída y que dicen, ay, no es que me tropecé, ¿no? O sea, un adulto mayor ya tiene debilidad, tiene
sarcopenia, tiene desequilibrio, tiene mucho riesgo de caerse. Y si además en la casa tenemos escalones, tenemos objetos que obstaculicen su desplazamiento, no tenemos a lo mejor una andadera, no tenemos algo en lo cual se apoyen ellos, pues bueno, el riesgo de caída es muy alto. Y si además se encuentran bajo algún tratamiento, pues vean ustedes como, por ejemplo, algunos de ellos pueden favorecer este tipo de riesgos. Benzodiazepinas, todos los medicamentos que se utilizan para trastornos de ansiedad, comúnmente también ocurriendo en pacientes adultos, como el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, etcétera. Todas esas benzodiazepinas provocan un efecto sedante, pero también nos reducen nuestras capacidades mentales superiores y nos deterioran el equilibrio. Entonces, van a causar, si en una persona sana, por decirlo de edad mediana, tomar una de esas pastillas te produce esta somnolencia, pues imagínense en una persona adulta mayor, ¿no? Vean, esto es importante, los antihistamínicos. Uno sabe que los antihistamínicos, como la difenhidramina, la clorfenamina misma, que está incluida en muchos medicamentos antigripales, el medicamento que utilizamos, por ejemplo, cuando alguien tiene náuseas y vómito y les damos, por ejemplo, el Dramamine, o la Bonadoxina, que contiene meclicina. Todos esos medicamentos son antihistamínicos. Y los antihistamínicos, pues bueno, tienen la función de provocar que un grupo de células que se llaman mastocitos liberen una sustancia que se llama histamina, que causa o que participa en las reacciones alérgicas y la que provoca que nos dé comezón, ¿no? Y que estemos de rasque y rasque cuando nos pica, por ejemplo, un insecto. Pero los usamos también, por ejemplo, como sedantes y los usamos también como en preparados antigripales. Si nosotros administramos esto en pacientes adultos mayores, vean que la sedación puede reducir también el sensorio y todo esto obviamente va a favorecer esa caída, ¿no? Los vasodilatadores, bueno, medicamentos que van a provocar, que son a lo mejor útiles para reducir la presión arterial, pues aquí se vuelven también un riesgo porque veíamos cómo los vasoreceptores no son capaces ya de mantener un equilibrio en nuestra presión arterial y bueno, si aparte agregamos un vasodilatador que hace que todavía la presión arterial descienda más, pues bueno, nuestros pacientes se van a estar cayendo a cada rato, van a tener desmayos, van a tener pérdidas transitorias del conocimiento, ¿no? Los analgésicos, bueno, los analgésicos también son una clase de medicamentos muy comúnmente usados en adultos mayores, sobre todo porque pues ya a esa edad pues todo les duele, ¿no? Tienen problemas de osteoartritis, pues de cadera, de rodillas, etcétera. Entonces, siempre andan tomando analgésicos, ¿no? Hay diferentes clases, ya saben, ya lo veremos también en la sesión que correspondan a analgesia o al manejo del dolor, pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, hay algunos de ellos, como las clases de los antiinflamatorios no esteroideos, que comienzan a provocar daño renal y se contraindican ya en adultos mayores, ¿no? Pero también hay otras clases más potentes, como los opiáceos, como los derivados de morfina, fentanilo, que pues pueden ser útiles en el dolor, pero también no hay un control a veces, ¿no?, de los efectos que pueden provocar, ¿no?, como la depresión respiratoria. Y vean también cómo los opiáceos, bueno, aparte del dolor, pues nos pueden conducir a un riesgo de estreñimiento grave o crónico, ¿no? Y bueno, así como vemos también vean, aquí nos hacen una observación de la tasa de filtración glomerular que veíamos en los cambios fisiológicos, como si tenemos una tasa de filtración glomerular, dice aquí, entre 20 y 50 mililitros por minuto o menos de 50, pues también los medicamentos que están incluidos en esta clase sí van a poder usarse o no lo vamos a poder hacer, ¿no? Ahora ven ustedes aquí en la sección de Start, ¿no? Dice que es una herramienta para llamar la atención del médico, es decir, para alertarnos
sobre cuáles son los tratamientos indicados y apropiados en adultos mayores. Dice, deben ser considerados en personas de 65 años o más que tengan las siguientes enfermedades cuando no exista una contraindicación para su uso. Es decir, si nosotros tenemos un adulto mayor y necesitamos tratar cierto tipo de enfermedad, si no existe una contraindicación absoluta o una contraindicación relativa, podemos seguir estas guías de manera muy segura, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, un paciente que tiene una fibrilación auricular crónica, en esta fibrilación auricular, saben ustedes que es un tipo de arritmia cardíaca que produce una... No, porque luego se ve muy bien tipo de seguro que te... Se provoca una turbulencia en la sangre dentro de las cámaras del corazón, y eso genera formación de coágulos, y estos coágulos se van a... nuestro propio cuerpo tiene capacidad para reducir esa coagulación a través de otros mecanismos anticoagulantes, pero si se supera la capacidad anticoagulante de nuestra sangre, necesitamos utilizar un medicamento con esa propiedad, ¿no? Como lo es la warfarina. Entonces, si no tenemos una contraindicación como las que veíamos, como sangrado de tubo digestivo, como el uso concomitante de aspirina, de clopidogrel, de algún otro tipo de anticoagulante, bueno, este es el indicado, este es el ideal. El ácido acetil salicílico en presencia de fibrilación auricular crónica, bueno, cuando, por ejemplo, sí tenemos un riesgo de sangrado por warfarina, o sea, está contraindicado, pero si no hay contraindicación para la aspirina, podemos utilizarlo como una segunda línea. Ahora, en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, dice aquí, antecedente de enfermedad arteriosclerótica a nivel de arterias coronarias, cerebral o enfermedad arterial periférica, con ritmo sinusal, podemos utilizar con toda seguridad ácido acetil salicílico o el clopidogrel, que es un tipo de medicamento también antiagregante plaquetario. Ustedes a lo mejor han escuchado que tradicionalmente a los pacientes que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, había una práctica de indicarles aspirina, ¿no? Decían media tableta de la aspirina efervescente todos los días, o una cuarto de tableta de aspirina verde también todos los días, o la aspirina Protect, una todos los días. Y eso era en general a todos los pacientes, ¿no? Y decían, la justificación era que, bueno, esto es una cardioprotección. De esta manera nosotros vamos a evitar que la persona pueda tener el riesgo de un infarto de miocardio. Pero bueno, han habido diferentes ensayos clínicos en los cuales los pacientes tienen mayor riesgo de hemorragia de tubo digestivo, y el beneficio de tener una protección contra eventos cardiovasculares, pues realmente no justifica utilizarlos de manera rutinaria. Entonces, ahora a los pacientes con diabetes, con hipertensión, a lo mejor de recién diagnóstico y que no tienen antecedentes de enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, no se les prescribe aspirina, y solamente sí se les indica para aquellos que ya tienen, como dice aquí en este punto 3, el antecedente bien documentado de que ya tuvieron una enfermedad vascular cerebral, que ya tuvieron un infarto de miocardio, que ya tuvieron enfermedad, claudicación intermitente, que es una forma de enfermedad arterial periférica, o que tienen angina de pecho, ¿no? Allí sí está justificado el uso de la aspirina. Y bueno, si tenemos nosotros personas con hipertensión, bueno, pues, y la presión arterial sistólica cuando es mayor a 160 milímetros de mercurio, bueno, pues sí está justificado iniciar un tratamiento antihipertensivo, pero vamos a elegir la clase que sea más apropiada para este tipo de adultos mayores, de acuerdo a su condición y de acuerdo a las indicaciones y contraindicaciones que puedan haber para cada una de esas clases. Todos los pacientes adultos mayores, la gran mayoría va a tener enfermedad en el manejo del metabolismo de los lípidos,
Y bueno, también si hay enfermedades cardiovasculares ya documentadas, bueno, pues habrá que, además de cambios en su estilo de vida que sean saludables, pues también vamos a ver de qué manera iniciamos ese tipo de tratamientos. Inhibidores de la ECA en insuficiencia cardíaca crónica, inhibidores de la ECA después de un infarto de miocardio, bloqueadores, betabloqueadores en angina crónica estable, y ya aquí algunas, por ejemplo, indicaciones para enfermedades respiratorias, sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, por ejemplo, sí está indicado utilizar inhibidores de la bomba de protones, es decir, lansoprazol, esomeprazol, lansoprazol, cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico o que tiene una estenosis péptica que requiera dilatación. La estenosis péptica pues es una forma de estrechamiento agudo de un tramo del tubo digestivo y que pues antes de que se realice esta dilatación para reducir este problema, bueno, se puede indicar este tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Pues desde luego que si una persona tiene una enfermedad reumatoide reumática, como la artritis reumatoide moderada y que esta se ha mantenido activa por más de 12 semanas, sí está indicado iniciar medicamentos antirreumáticos. Los medicamentos antirreumáticos pues no son los analgésicos, no va a ser naproxeno, ni diclofenaco, ni paracetamol, ni ninguno de ellos. Todos ellos son analgésicos y pueden ser útiles en personas con artritis reumatoide. Los medicamentos antirreumáticos son aquellos que modifican la función de la fisiopatología de la enfermedad y reducen la lesión en los tejidos, principalmente en las articulaciones. ¿Cuáles son ellos? Pues como la hidroxicloroquina, como la leflunomida, como el metotrexate. Esos medicamentos sí causan inmunosupresiones, causan por diferentes mecanismos una inmunregulación y de esta manera se reduce el daño que causan los complejos autoinmunitarios en este tipo de enfermedad. Suplementos de vitamina D y calcio, pues en personas que ya tengan una evidencia radiológica o un antecedente de una fractura, porque precisamente ya hay una disminución de su masa mineral ósea, o comienzan a tener cambios anatómicos como una cifosis o gifosis dorsal, pues en nuestro paciente, ¿no? Vean, esto también es bastante común en el sistema endocrino. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, está indicada el uso de metformina siempre o que tengan también síndrome metabólico, siempre y cuando no haya insuficiencia renal. Una de las contraindicaciones para el uso de metformina es que los pacientes tengan daño renal porque puede provocarse una complicación que se llama acidosis láctica. Y esta acidosis láctica, pues bueno, obviamente puede comprometer la vida de la persona, ¿no? Entonces, paciente diabético, paciente que tenga una enfermedad renal, está contraindicada la metformina, ¿no? Y debemos de utilizar ya a lo mejor insulina, porque ni siquiera ya la glibenclamida se permitiría en un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como los inhibidores de la ECA, son aquellos medicamentos como el captopril, lisinopril, ramipril, y los ARA2 o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 son, por ejemplo, losartán, telmisartán, candesartán, valsartán, etc. Estos medicamentos son ideales para tratar la hipertensión en pacientes con diabetes, pero sobre todo tienen mayor beneficio en aquellos que tienen una nefropatía ya evidente, es decir, cuando en los estudios de rutina nos encontramos con una proteinuria, ¿no? O una microalbuminuria, o sea, hacemos una cuantificación de proteínas y están presentes cuando ya no las deberían de haber, entonces allí está justificado perfectamente utilizar inhibidores de la ECA y los ARA2. Hay estudios clínicos que han demostrado eso y esa es la mejor práctica disponible. También, si decíamos, si un paciente con diabetes mellitus tiene factores de riesgo mayores a enfermedad cardiovascular, es decir, además es hipertenso, además tiene dislipidemia, además es fumador,
a lo mejor también es sedentario y tiene ya síntomas de algún tipo de enfermedad cardiovascular, bueno, lo ideal sí aquí es dar antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico o el clopidogrel. Y las estatinas, pues bueno, los pacientes con diabetes también, así como tienen trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, también llegan a tener trastornos en el metabolismo de los lípidos y también podemos indicar las estatinas como lo son pues, la pravastatina, rosuvastatina, para tratar este tipo de enfermedades. Y bueno, este documento obviamente pues es de consulta permanente. Se los voy a compartir ahí en Blackboard para que ustedes puedan leer con detenimiento este tipo de guías y van a ver cómo a lo mejor si tienen ahí oportunidad de, de ver a algún paciente, algún vecino, un familiar con polimedicación, ustedes pueden decir, a ver, déjame checar qué medicamentos tienes y hacer una lista de ellos y pueden comenzar a evaluar las interacciones y si son o no compatibles y se van a dar cuenta, se van a llevar una sorpresa con todo lo que encuentren allí. Ahora, regresando a nuestra presentación, entonces nos vamos a enfocar a las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas, pues bueno, son precisamente aquellas aquellas formas en las cuales interactúan los medicamentos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y que decíamos pueden ser farmacocinéticas o pueden ser farmacodinámicas. Y estas también pueden observarse o pueden categorizarse como interacciones fármaco-fármaco, es decir, cuando lo que queremos evaluar y lo que a lo mejor nos interesa es de qué manera está interactuando la presencia de uno u otro o varios medicamentos, uno contra el otro. Las interacciones fármaco-alimento, es decir, de qué manera la presencia de alimentos va a modificar los aspectos farmacocinéticos de alguna sustancia activa. También cómo en las interacciones fármaco-enfermedad, cómo estas últimas, las enfermedades, pueden modificar las condiciones por las cuales un medicamento cause cierto tipo de respuesta o que favorezca algún tipo de contraindicación. Los medicamentos pueden también tener interacciones con productos herbolarios, con preparados homeopáticos, con algún tipo de tratamiento alternativo que sea, pues obviamente de uso sistémico, puede llegar a tener interacciones, ¿no? Vamos a ver por qué y como cuáles. Las interacciones fármaco-fármaco, bueno, decíamos que ahí pueden haber farmacocinéticas y pueden haber farmacodinámicas. En el aspecto farmacocinético, pues pueden suceder en cualquiera de esas etapas, ¿no? De este proceso, desde la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y que esta interacción puede llevar a que la absorción aumente o se disminuya para uno o para los dos medicamentos, que la distribución también sea mayor o sea menor, que el metabolismo sea aumentado o que se inhiba, y que la excreción se acelere o se reduzca. Y les digo, no solamente para uno, sino para los dos medicamentos. Las interacciones a veces sucede que el medicamento A inhibe la absorción, por ejemplo, del medicamento B, o el medicamento A y B mutuamente se inhiben y ninguno de los dos absorbe, o el medicamento A y B mutuamente se favorecen y se absorben en una proporción mucho mayor. Entonces, todas estas interacciones son muy complejas, es decir, son variadas, son de diferentes mecanismos y por ello, pues, siempre que hagamos una prescripción, pues tenemos que hacer una adecuada razonamiento farmacológico, ¿no? Entonces, acerca de la absorción, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la colestiramina. Se forman unos complejos con algunos medicamentos, como por ejemplo la warfarina y la digoxina. Entonces, ¿qué sucede? Que formando estos complejos, la colestiramina reduce la absorción de estas sustancias y por lo tanto, pues el efecto que esperamos no sucede de esa manera. Los antiácidos, ya sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las sales de aluminio, de magnesio, el
en la presencia en el tubo digestivo, bueno, hablando del estómago, reducen también la formación de ácido o el pH, perdón, aumentan el pH del estómago y también funcionan como un quelante, es decir, atrapan a los medicamentos e impiden que se absorban porque también forman una especie de complejo químico más difícil de absorber. Y un ejemplo es que, por ejemplo, las tetraciclinas no se absorben fácilmente con el uso de los antiácidos. Otro es, por ejemplo, cuando utilizamos inhibidores de la bomba de protones, como ya decíamos, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, disminuyen la absorción de ketoconazol, porque ketoconazol necesita un estado de ácido importante para poder favorecer su absorción. De hecho, hay estudios clínicos en los que, por ejemplo, se demuestra que la absorción de ketoconazol es muy escasa, o sea, muy baja cuando se toma con el vaso de agua como tradicionalmente se recomienda, ¿no? Pero también en este estudio los autores hicieron la comparación, qué sucedía si se administraba, por ejemplo, con jugo de naranja, con refresco de cola, y resulta que la, que la absorción de ketoconazol se daba de mejor manera, por ejemplo, también con el refresco de cola, que con el agua natural. Pero, sorprendentemente, pues el ketoconazol se absorbe mucho mejor en la presencia o cuando se administra con un volumen de jugo de naranja. Entonces, si uno quiere hacer una prescripción razonada acerca del ketoconazol, pues podríamos decir, ¿sabe qué? Mire, tomes este tratamiento, pero en lugar de agua va a tomarse un vaso de jugo de naranja, porque de esta manera acidificamos más el medio gástrico y de esta manera se absorbe en una forma más constante y mejor, ¿no? Ahora, en cuestión de la distribución de estas interacciones, hay, por ejemplo, medicamentos como algunos antidepresivos tricíclicos que bloquean los efectos de algunos antihipertensivos porque precisamente también limitan la forma en la que ellos pueden causar su efecto, ¿no? El metabolismo se puede, decíamos, incrementar o inhibir. Hablábamos cuáles son esas vías metabólicas del citocromo P450. Y aquí un ejemplo claro es como, por ejemplo, medicamentos como la fenitoína, el fenobarbital, rifampicina, pueden inducir el metabolismo hepático de los corticosteroides, warfarina, teofilina o ciclosporina. Es decir, un medicamento puede inducir que estas enzimas de las que hablábamos se sobreexpresen, es decir, se formen mucho, en más cantidad, y de esta manera, pues los medicamentos que se deberían metabolizar por estas vías, pues se inhiben, se metabolizan muy rápidamente y no alcanzan a dar el efecto que esperábamos. Hay medicamentos que inhiben la producción de estas enzimas, entonces los medicamentos que deberían de metabolizarse por esas enzimas que no se están formando, pues obviamente no se biotransforman tan rápidamente y sus concentraciones son mucho mayores en sangre, permanecen más tiempo y obviamente hay mayor riesgo de reacciones adversas. La excreción, bueno, el claro ejemplo siempre va a ser el uso de Probenecid, que disminuye la depuración renal de penicilina. Decíamos que a nivel renal, pues se eliminan medicamentos que son hidrosolubles, pero el Probenecid inhibe ese mecanismo por el cual la penicilina se elimina a través del riñón y la penicilina permanece en concentraciones constantes y más elevadas durante el tiempo que se esté administrando. Entonces, eso puede ser una interacción farmacológica que nos cause un riesgo por alcanzar altas concentraciones con penicilina, pero también puede ser una estrategia terapéutica para favorecer la presencia de concentraciones constantes de penicilina en pacientes que requieren una terapia para una infección por una bacteria que es sensible a la penicilina y que necesitamos únicamente concentraciones constantes, ¿no? Entonces, podemos también utilizar a nuestro favor las interacciones farmacológicas. Ahora, hay interacciones fármaco-enfermedad, como cuáles, bueno, pues los SAINES,
los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, como ketorolaco, como diclofenaco, como ibuprofeno, etcétera, en presencia de una enfermedad péptica, una úlcera péptica en nuestro paciente, bueno, la consecuencia es que nos van a conducir a un sangrado de tubo digestivo. Los betabloqueadores, ya explicábamos, en pacientes con EPOC, con asma, bueno, nos van a llevar a broncoespasmo. Medicamentos con efectos sedantes, como los antihistamínicos, como las benzodiazepinas, nos van a conducir a una depresión respiratoria y pueden provocar ahí pues una parada respiratoria en un paciente que se sobredosifica. Y, por ejemplo, antihistamínicos y un ejemplo como la clorfenamina, en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, nos pueden conducir una retención aguda de orina y obviamente pues eso es bastante molesto y problemático para nuestros pacientes. Pero también hay interacciones fármaco-alimento y esto es cuando la presencia de algunos alimentos pues nos van a modificar la forma en la que se absorben los medicamentos y pues con la consecuencia de cómo estos medicamentos van a actuar. Por ejemplo, la presencia de alimentos nos causa una disminución en la absorción de captopril. Entonces, la indicación sería, bueno, tomes el captopril antes de tomar sus alimentos y después de que hayan transcurrido por lo menos unos 20 minutos para que no interfieran con este proceso de absorción. Porque a lo mejor les digo, muchas personas dicen, me lo voy a tomar con la comida para que no me haga tanto daño, pero resulta que como se la toman con la comida, el medicamento no se absorbe en la misma proporción y el efecto no se alcanza, ¿no? Y siempre están descontrolados. En este caso, por ejemplo, siempre están con sus descontroles hipertensivos, ¿no? También la calidad de nuestra alimentación, ¿no? El tipo de alimentos de nutrientes que incluyamos también modifican la forma en la que interactuamos con los medicamentos, como una dieta alta en proteínas, por ejemplo, dieta altamente cárnica, ¿no? Induce el metabolismo enzimático de medicamentos, pero también sucede algo contrario cuando nosotros consumimos una dieta rica en carbohidratos, en azúcares. Esto causa una inhibición de la expresión de enzimas hepáticas y por lo tanto se inhibe el metabolismo de estos medicamentos y se alcanzan concentraciones mayores. Un alimento bien importante y clásico en toda esta situación de reacciones adversas y de interacciones farmacológicas es el jugo de la toronja. Resulta que el jugo de la toronja o la toronja por sí misma tiene la propiedad de inhibir las enzimas hepáticas que van a metabolizar medicamentos. Entonces, si ustedes están bajo un tratamiento que sabemos que esos medicamentos van a ser biotransformados a nivel hepático por este citocromo P450, está contraindicado tomar jugo de toronja porque lo que se va a provocar es que estos medicamentos no se van a biotransformar, no se van a reducir sus concentraciones en nuestra sangre y por lo tanto las concentraciones van a ser mucho mayores y cada dosis que recibamos, cada dosis, se van a ir acumulando esos niveles y nos va a provocar una intoxicación por el medicamento que estemos tomando. Entonces eso, cuidado, contraindicación, el jugo de toronja. Hay otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí también el ajo, que también los abuelitos recurren mucho a ello, de que ajo para todo, ¿no? Y este ajo aumenta el efecto de algunos medicamentos anticoagulantes. Entonces, imagínense, para aquellos que están tratando COVID con Clexane, ¿no? Con que es enoxaparina, que es un tipo de anticoagulante, y les están dando test con ajo, cuidado porque puede aumentar este riesgo de hemorragia y bueno, pues si solamente es un sangrado de nariz, a lo mejor no pasa nada, pero si es una hemorragia de tubo digestivo o se produce una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, bueno, puede tener consecuencias fatales. Las interacciones fármaco-productos herbolarios, preparados que no se consideran como tal medicamentos, pero que sí pueden venir en algunos multivitamínicos, que pueden venir en presentaciones de tabletas o bebidas o algún tipo de
de suplementos alimenticios que tienen la indicación o la recomendación de ser, de darnos energía, bueno, también tienen interacciones. Entonces, cuidado cuando los pacientes nos digan, es que estoy tomando algo de Herbalife, estoy tomando algo ¿cómo se llaman estos? De GNC, todos esos productos que nos dan quizá la, pues la expectativa de que pues son productos a lo mejor que no son medicamentos, que son más naturales y no nos van a causar algún daño. Cuidado, porque sí pueden tener sustancias como estas, ¿no? Ginkgo biloba, pueden tener ginseng y otro tipo de sustancias, sí, purificadas a lo mejor de plantas, pero que sí van a tener un efecto farmacológico ya conocido y van a tener sus consecuentes interacciones. Por ejemplo, ginkgo biloba aumenta el riesgo de hemorragia cuando utilizamos warfarina. La hierba de San Juan, pues es un producto también que utilizan y se incrementa el riesgo de algo que se llama síndrome serotoninérgico cuando nosotros tomamos medicamentos como, por ejemplo, inhibidores de recaptura de serotonina, que es una clase de medicamentos antidepresivos. Y el ginseng, que bueno, en pacientes que son diabéticos y que toman algún tipo de hipoglucemia oral, pues aumenta precisamente la propiedad en reducir la glucosa sanguínea y pues corremos el riesgo de que este paciente experimente episodios de hipoglucemia, que si son a lo mejor leves, no pasa de que se sienta un poquito tembloroso, pero que si llegan a ser muy profundas estas hipoglucemias, los pueden conducir a desmayos, a pérdidas del conocimiento, a convulsiones, a estados de coma hipoglucémico y hasta la muerte, ¿no? Y bueno, vean en esta tabla ustedes cómo esto es un ejemplo de las 10 interacciones farmacológicas que ocurren más frecuentemente en geriatría. Esto, pues bueno, es un intento precisamente por normar, en primer lugar, cuál es el mecanismo por el cual se da este tipo de interacción, cómo podemos prevenirlo y también, bueno, de qué manera vamos a actuar para reducir las consecuencias. Primero, podemos ver ahí el ejemplo de la warfarina con antiinflamatorios no esteroideos. El riesgo, ya lo hemos dicho, es de una hemorragia de tubo digestivo alto cuando tenemos un paciente con gastritis, una enfermedad ulcerosa, y nos dice que el mecanismo de acción es que los AINES aumentan esa irritación gástrica y la erosión de la capa protectora del estómago, del moco que les digo que se produce. Y obviamente, pues con esa irritación, con esa erosión gástrica, pues comienza a haber el riesgo de sangrado. Y si los tenemos en anticoagulación con warfarina, bueno, pues el sangrado no va a haber manera de detenerlo. Y la manera de prevenirlo, pues es, uno, evitar ese uso concomitante, ¿no? En lugar de utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, podemos utilizar acetaminofén, que no es un AINE, es un analgésico de otra clase, cuando la necesidad de tratar pues es, por ejemplo, un proceso doloroso, damos paracetamol en una dosis que no supere a los 2 gramos por día, porque esto no afecta el INR, que es un parámetro que nos indica pues, el riesgo que existe de sangrado. Y nos dice aquí que es todavía discutible, es decir, todavía no existe una evidencia rotunda que nos permita utilizar los inhibidores de la COX-2, que es una clase de antiinflamatorios como lo son el Celecoxib. El Celecoxib, ustedes lo conocen comercialmente como el Celebrex. Y este medicamento es un analgésico muy bueno que se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes con enfermedades reumáticas, en pacientes con enfermedades como osteoartritis. Y la recomendación, bueno, el beneficio de estos inhibidores de COX-2 en cualquiera de estos pacientes es que no inhiben o más bien no causan tanta irritación gastrointestinal. Entonces se pueden utilizar de manera más segura por periodos más largos y con ahora sí que el riesgo mínimo de causar
problemas gastrointestinales como la gastritis, las úlceras gástricas, etcétera. Pero bueno, hasta este momento dicen, bueno, no tenemos evidencia de que se pueda utilizar de manera segura con warfarina, ¿no? Y dentro de nuestro tratamiento, de nuestro manejo del paciente, pues tenemos que hacer un monitoreo del INR cuando tenemos esta interacción y pues hacer el manejo apropiado de la hemorragia de tubo digestivo superior, ¿no? Otras, warfarina con sulfas. Bueno, pues, ¿qué tipo de sulfas? La más común, el sulfamethoxazol en combinación con trimetoprim, de los cuales ya hicimos algunos cálculos. Pues este antibiótico también es muy común y se llega a dar, sobre todo cuando hay infecciones urinarias, algunas infecciones respiratorias, gastrointestinales. Pero y lo mismo, si nosotros lo administramos de manera concomitante con warfarina, también existe un aumento en el riesgo de hemorragia, pues obviamente en tubo digestivo o en otro sitio, pero nos dice aquí que el mecanismo de acción es un poquito diferente, porque aquí más bien el trimetoprim y el sulfamethoxazol son antibióticos que van a reducir la flora intestinal, la van a afectar, son bacteriostáticos y van a inhibir también esa actividad bacteriana de nuestra flora intestinal normal, que entre otras de sus funciones es que ellos, a través de ellas, obtenemos nosotros vitamina K. La vitamina K nosotros no la podemos sintetizar, no la podemos obtener si no es a través del metabolismo bacteriano. Entonces, si nosotros abusamos de los antibióticos, vamos a causar una reducción de vitamina K. Por supuesto que vamos a reducir las concentraciones de vitamina K en nuestro cuerpo y con la consecuencia de reducir también los efectos de coagulación propios de nuestro organismo, ¿no? La prevención y alternativas que tenemos, bueno, es evitar precisamente el uso de sulfonamidas como el trimetoprim sulfamethoxazol, y dice, si es muy necesario utilizar este tipo de tratamientos, bueno, reduce la dosis de warfarina hasta un 50% durante este tratamiento con el antibiótico y haz un monitoreo del INR de una manera frecuente hasta que tú puedas asegurar que no hay un riesgo de sangrado. Una vez que terminas tu esquema de antibióticos, puedes regresar nuevamente a tu dosis habitual de warfarina. Otra vez, warfarina, quinolonas, pues también hay un riesgo de hemorragias por el mismo efecto sobre la flora intestinal. Warfarina, macrólidos, pues también siguen siendo antibióticos. Entonces vean cómo las diferentes clases de antibióticos nos van a causar, les digo, cambios en el medio bacteriano de nuestra flora intestinal, y eso nos va a elevar el riesgo de sangrados por disminución de la vitamina K. Vean, por ejemplo, otro ejemplo que son los inhibidores de la ECA y los suplementos de potasio, ¿no? O sea, las sales famosas de potasio. La combinación de estas, pues bueno, el riesgo es que provocan hipercalemia o hiperpotasemia, que es la elevación en sangre de este electrolito que es el potasio, y el mecanismo de acción que es que, bueno, si se disminuye la producción de aldosterona y se disminuye de esta manera la excreción de potasio por vía renal, es decir, no eliminamos el potasio a través de vía renal, pero cuando administramos más potasio a través de estas sales, estamos elevando las concentraciones. Aquí la forma que nos permite prevenir esto es, bueno, pues hacer una determinación de las concentraciones plasmáticas o séricas de potasio antes de iniciar un inhibidor de la ECA, y en el plan de manejo pues tenemos que monitorear este potasio, hacer pruebas de funcionamiento renal y también pues manejar la hipercalemia. Pues ¿cómo lo hacemos? Utilizando a lo mejor insulina, que eso sucede también a nivel hospitalario, porque la insulina hace que el potasio que está fuera de la célula, pum, entra a la célula y de esa manera no esté circulando libremente. Y también, pues desde luego que hacer correcciones a través de soluciones parenterales. Y bueno, vamos a hablar de estos últimos dos ejemplos que tenemos aquí, como que son la digoxina con amiodarona y digoxina con verapamilo. Y esto les digo porque, pues, nuestro caso va a ser acerca de digoxina. El riesgo es que en los dos casos existe la posibilidad de una intoxicación digitálica
y nada tiene que ver con digital, con lo tecnológico, sino porque la digoxina es extraído de una planta que se le conocía como digital, ¿no? Porque tenía una forma así como de extensión en sus hojas, como de dedos, ¿no? Entonces dijeron, dedos digital, entonces el medicamento se llama digoxina, ¿no? Entonces, la intoxicación digitálica es un evento muy riesgoso, muy problemático, peligroso y que puede ser muy común en adultos mayores. Ya veíamos porque pues, no se elimina fácilmente de nuestro cuerpo, porque las concentraciones también se necesitan estar monitoreando constantemente, porque hay interacciones farmacológicas que van a aumentar las concentraciones sanguíneas de digoxina y bueno, los mecanismos de acción en este caso contra la miodarona es que con la miodarona por sí misma disminuye la depuración de digoxina, es decir, evita que ésta se elimine de nuestro cuerpo, pero también tiene un efecto aditivo, es decir, se suma la potencia del efecto de la digoxina sobre el nodo sinusal cardíaco. Recuerden ustedes que el nodo SA es un grupo de células cardíacas especializadas que tienen automatismo y que son las que controlan todo el tejido cardíaco para contraerse y relajarse. Es el marcapasos natural de nuestro corazón. Entonces ese nodo SA es sensible al efecto de la digoxina y esa es la razón por la cual nosotros lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay una bradicardia, cuando hay una insuficiencia cardíaca, el corazón necesita fuerza, necesita potencia y necesita también latir más rápidamente. Y la digoxina lo que hace es precisamente eso, estimular el corazón para que, órale, late y late y late y late rápido y también hazlo con más fuerza. Pero cuando administramos amiodarona, se aumenta precisamente esa actividad sobre este nodo SA y pues bueno, imagínense, ¿no? Vamos a tener ahí algunos tipos de arritmias también. ¿Cuál es la manera de prevenir y alternativas? Bueno, antes de iniciar la miodarona debemos de medir los niveles séricos de digoxina, debemos de hacer un ajuste en estas dosis, disminuyendo hasta un 50% de la dosis inicial de digoxina y monitorear semanalmente, pues durante varias semanas, sus concentraciones para ver que no se salgan dentro de los valores esperados. El tratamiento, pues, el plan, pues consiste en mantener la digoxina entre 1 y 2, obviamente pues estamos hablando de unidades del monitoreo. Los signos que están asociados a la intoxicación digitálica, también eso apréndanselo muy bien. Les voy a enviar al finalizar esta presentación unos artículos que son casos clínicos de intoxicaciones por digital o por digoxina, y una monografía precisamente de la digoxina, bueno, en el aspecto farmacológico, para que ustedes puedan identificar cuál es el cuadro clínico de la digoxina, de la intoxicación por digoxina y cuáles son los manejos que podemos hacer, ¿no? Algunos de ellos, bueno, nos dicen aquí en ancianos, dolor abdominal, anorexia y el delirio. La digoxina con verapamilo, pues también nos causa intoxicación digitálica. Hay también un efecto sinergista, es decir, se suma el efecto de la digoxina y el verapamilo y disminuye la conducción y la contractilidad muscular, lo que nos conduce a una bradicardia, es decir, que el corazón late más lentamente y se bloquea el corazón, o sea, no se transmite el impulso eléctrico y comienzan a haber latidos muy lentos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que evaluar si realmente se necesita el verapamilo en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y ya en el plan de manejo, pues vamos a hacer un monitoreo frecuente de la frecuencia cardíaca, del intervalo PR, que es un segmento del trazo electrocardiográfico, que conforme se va alargando, pues nos va sugiriendo que se puede provocar un bloqueo cardíaco. Esto, pues desde luego que estamos hablando de un electrocardiograma, y vigilar los signos también de una intoxicación digitálica, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden observar que existen muchísimas formas de interacciones farmacológicas. Todas las posibles combinaciones nos pueden dar una serie de síntomas, de manifestaciones también muy diferentes. Y la verdad es que es muy atrevido,
inapropiado decir, pues ya las sabemos todas. No, por eso siempre debemos tener un manual de consulta para poder conocer cuáles son ellas. Ahora, vean cómo podemos prevenir de manera general todas estas interacciones. Bueno, una es identificar a nuestros pacientes que se encuentran en riesgo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues de entrada, pues si nuestro paciente es adulto mayor, ya sabemos que va a tener un riesgo de interacciones farmacológicas porque va a estar con polifarmacia, ¿no? Y porque todos sus medicamentos necesitamos estudiar, ¿no? ¿Qué posibles interacciones hay entre uno y otro? Y sobre todo si tienen medicamentos entre su tratamiento habitual, tienen warfarina, inhibidores de la ECA, digoxina, teofilina, etcétera, o algunos de clases así que son importantes como los antihistamínicos, anticolinérgicos, etcétera, los que vimos en la tabla del artículo. Es necesario poder identificar bien la clase de los medicamentos que tenemos, al paciente también, todas las comorbilidades que tenga, todos los antecedentes médicos importantes para que sepamos delimitar perfectamente nuestro riesgo. ¿Qué tipo de interacciones fármaco-fármaco existen? Porque pueden haber, les digo, interacciones fármaco-fármaco entre toda la lista de medicamentos que están tomando, interacciones fármaco-alimento, porque a lo mejor no les hemos dado las adecuadas indicaciones de cómo tomar sus medicamentos durante el día, con o sin alimentos, y si es con alimentos, qué tipo de alimentos, si altamente calóricos, altamente grasosos, si necesita hacerlo a lo mejor en un estado de ayuno, etcétera, ¿no? También las interacciones fármaco con un remedio herbolario, bueno, nosotros no vamos a prescribir en una institución de salud medicamentos herbolarios, pero siempre hay que interrogar, oiga, usted toma algo como algunos tés, y los pacientes nos van a decir, sí, fíjese que mi comadre me dio un tecito de esto, y también hay que saber si esas plantas que está tomando pudieran tener alguna interacción potencial con los tratamientos que estamos prescribiendo. Las interacciones fármaco-enfermedad, desde luego, pues con los antecedentes que tienen de estas enfermedades. Y cuando ya identificamos estas interacciones, pues tenemos que razonar si necesitamos hacer ajustes de las dosis, es decir, si necesitamos reducir la dosis de alguno de los dos, o necesitamos monitorear sus concentraciones plasmáticas, o necesitamos también suspender algún tratamiento si es factible y no representa un riesgo para el paciente, o el riesgo es menor que las consecuencias de administrarlos de manera simultánea. Todo esto, pues, para evitar estas reacciones adversas y cualquier tipo de intoxicación. Las dosis graduales es importante, ¿no? Ustedes veían, por ejemplo, que cuando hablábamos de medicamentos en pediatría, que se puede dar una dosis de carga, ¿no? Es decir, damos un primer guamazo de medicamento. Por ejemplo, si nuestro niño llega con fiebre, podemos dar una dosis de carga de 20 miligramos por kilo por dosis de paracetamol, y las siguientes dosis, es decir, una dosis de mantenimiento, la vamos a calcular entre 10 y 15 miligramos por kilo de peso por dosis, hasta que la fiebre se resuelva. En los adultos mayores no podemos nosotros, por lo general, iniciar con dosis de carga. Todo lo contrario, debemos de iniciar con la dosis mínima terapéutica e ir haciendo ajustes en incrementos de esta dosis hasta que alcancemos nuestro beneficio terapéutico, sin que esto represente el riesgo de interacciones fármaco-fármaco o de rebasar las concentraciones que ya rebasan el horizonte de toxicidad del medicamento. Cuando ustedes saben que año tras año se desarrollan nuevos tratamientos, nuevas opciones para manejo de enfermedades que ya conocemos, como diabetes, como hipertensión, como dislipidemias. Salen medicamentos que son más potentes, que son más seguros, que se toman solamente una vez al día, que se aplican a lo mejor una vez a la semana en lugar de hacerlo todos los días, y todo ello pues ofrece mayores beneficios en apegarnos a un tratamiento, en el beneficio que vamos a tener de nuestro manejo, pero cuando recién se autorizan, recién se aprueban para su comercialización y su uso general en nuestros pacientes, pues debemos nosotros de
tener ese cuidado para que no se presenten interacciones fármaco-fármaco que no están conocidas, que no se han descrito y que pues, por la falta de experiencia post-marketing en estos medicamentos, pues bueno, nos enfrentemos a diferentes tipos de reacciones que pudieron haberse prevenido, ¿no? Y también el último punto, el 5, recordar que si una interacción fármaco-fármaco no se ha reportado, no quiere decir que no exista. Es decir, nosotros abrimos un libro de farmacología y buscamos las interacciones que tiene la digoxina y a lo mejor entre todas las que están ahí descritas no nos dice nada acerca del uso concomitante de digoxina y paracetamol, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero tal vez el hecho de que no esté descrito no quiere decir que a lo mejor si a un paciente determinado, en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias, tú administras estos dos medicamentos, no se desencadena una reacción. Entonces, quizá te toca a ti ser la primera persona que lo experimente y notificarlo, y obviamente esto será incluido en la monografía del producto para su seguridad. Y bueno, es así como nosotros podemos cubrir este tema de las interacciones fármaco-fármaco. Es muy interesante. Es obviamente esto un panorama general, porque les digo que hablar de farmacología pues sería detenernos con cada clase de medicamento y dentro de la misma clase de terapéutica, cada medicamento a veces puede llegar a tener algunas propiedades muy diferentes a otros de su misma naturaleza, porque tienen modificaciones en su estructura química y ya tienen otras propiedades farmacológicas también diferentes. Entonces, el objetivo o el propósito en esta clase pues es que conozcamos, y como lo vimos en un principio, conozcamos cuáles son todas las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas propias de la edad en un adulto mayor que nos van a conducir a una respuesta diferente a los medicamentos porque se disponen de diferente forma, porque actúan de diferente manera y también pues que por diferentes circunstancias, y una de ellas la polifarmacia, que obedece a múltiples patologías en nuestro paciente, también van a provocar mayores interacciones, mayores riesgos de reacciones adversas y que no podemos nosotros simplemente decir, tómate esto, usa esto, sí, no hay problema, yo creo que no pasa nada, aunque nosotros lo hemos hecho a lo mejor con unas personas más jóvenes, con los abuelitos tampoco podemos tener toda esa certeza, ¿no? Cada paciente anciano es muy particular, cada abuelito es muy diferente uno de otro porque van a tener diferentes medicamentos, diferentes enfermedades, diferentes condiciones funcionales y no podemos generalizar un tratamiento. Por ello existen especialidades médicas como la geriatría, existe la gerontología, existen áreas de enfermería también que se especializan en el cuidado del adulto mayor. ¿Por qué? Porque es una etapa de la vida muy compleja que requiere múltiples intervenciones de tipo multidisciplinario para poder asegurar su mejor tratamiento y con todo eso, pues ya saben que los abuelitos están en una edad en la que requieren muchos cuidados como si fueran un niño nuevamente y a veces no van a querer tomar sus medicamentos, a veces se les olvidan sus medicamentos, a veces duplican la dosis de su medicamento, a veces ellos mismos dicen, no, pues ya me compré esto porque es que esta de omeprazol es de 20 miligramos, pero la de ranitidina es de 150 miligramos, entonces pues me tomo esta que tiene más, ¿no? O sea, esa es su lógica de ellos, ¿no? Pero sabemos que no es así y que todas esas decisiones que no tienen un fundamento, que no tienen un razonamiento, aunque tengan un buen propósito, como les digo, uno a veces dice, pues me voy a tomar un tecito de esto, o mi comadre me dijo esto, o mi papá me dijo esto, o mi hijo me trajo estas vitaminas. Les digo, no creo que lo hagan con la intención de provocar una intoxicación en los adultos, pero si no conocen ellos estas interacciones que a veces nosotros mismos como profesionistas de la salud podemos omitirlas, podemos no considerarlas, pues imagínense las graves consecuencias que podemos tener en nuestros adultos mayores. Ok, bueno, pues de esta manera terminamos esta presentación. No sé si hasta este momento tengan alguna duda, alguna pregunta. Solamente quiero adelantarles o recordarles que la próxima sesión es su práctica. Les voy a enviar, les digo, estos artículos, esta documentación para que ustedes la estudien. No es
No es una tarea, no es un entregable, pero sí es una forma en la que ustedes van a poder tener un acercamiento al ejercicio que vamos a realizar. Va a ser un caso clínico. Yo voy a hacer la presentación de caso clínico, voy a hacer algunas preguntas y allí voy a requerir que ustedes hagan esa interacción, respondiéndome qué podrían hacer, qué tipo de interacción hay, qué tipo de manifestaciones clínicas conocen de una intoxicación digital, etcétera, y obviamente qué podemos hacer para intervenir en estos casos, ¿vale? Entonces, saben que pues, pueden enviarme sus dudas, preguntas, para que pues, cuando lleguemos a la práctica tengamos todos un excelente desempeño. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, profesor. Gracias. No, profesor. Ok. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, pues yo les quiero agradecer su presencia en esta clase y pues tranquilos, su primera práctica, también va a ser mi primera práctica, entonces deseo que tengamos un buen desempeño y les digo, estoy a sus órdenes para cualquier duda y pues nos vemos ese día. Ya saben, las indicaciones son que deben de tener su uniforme clínico. Ya saben, chicas, cabello recogido, todas las indicaciones ustedes ya conocen, varones también, ya saben cuáles son las recomendaciones. Ese día sí voy a necesitar, por también indicaciones del reglamento de laboratorio, que sus cámaras estén encendidas porque también necesito yo enviar evidencia de su participación, de su asistencia y también ese día les voy a pedir, digamos, un entregable como evidencia de su práctica para que puedan obtener la calificación corresponde a esa práctica, que si no me equivoco, recuerdan ustedes que es de un 10% de su calificación final. Y bueno, pues no habiendo... ¿Necesitamos algún material, profe? No, ninguno, no, solamente les digo, va a ser, lo único es que les digo, tienen que estar así en esa presentación acerca de su indumentaria, su persona. Ya lo único es que yo voy a pedir que estén sus cámaras abiertas y yo a dirigirme a ustedes, así como si fuera una clase, como las estamos teniendo, pero vamos a discutir un caso clínico, voy a hacer preguntas y ya ustedes me van a estar respondiendo así, obviamente por turnos y obviamente después de la práctica yo diré, bueno, a ver, el entregable consiste de esto y pues me lo envían dentro de estas fechas para yo poderlo entregar como evidencia de su participación y que se obtenga la calificación para cada uno de ustedes. Materiales, no, ninguno, nada más tengan ahí a la mano, pues a lo mejor sí una libreta para tomar notas, y a lo mejor también los artículos que les envíe el material para que lo puedan tomar como una referencia de consulta rápida, ¿no? Gracias, profesor. Ok, bueno, chicos, pues entonces, muchas gracias a todos, que tengan excelente noche, descansen y nos vemos la próxima sesión en su práctica. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. Gracias, profesor. Bye.